Muy buenos días. Buenos días. Bienvenidos a todos. Acá adelante hay unas sillas vacías, si quieren, los que están ahí atrás, si quieren venir. Gracias por venir hoy. Es realmente un día muy lindo. El clima nos ayuda un poco a recuperarnos de los calores casi insoportables, así que creo que estamos todos muy contentos y disfrutando de este clima tan hermoso. Bueno, yo en las últimas semanas tuve muchas inspiraciones, pensé mucho en la transparencia, ¿no? Ser transparente, ser abierto, porque siempre me preguntaba por qué Dios muchas veces elige como centro de la providencia países que parece que son tan malos, se ve tantas cosas malas ahí, ¿no? Entonces, de ahí surgió un poco este tema de la transparencia, que después voy a tocar un poco esto. Y la era de la mujer, porque con nuestra Madre verdadera enfrente de la providencia, creo que es bastante claro que estamos en una era donde la mujer tiene que tomar el liderazgo, o donde la mujer realmente está preparada, ¿no? En muchos sentidos. Entonces, el próximo, la importancia de la transparencia. Nosotros en la Biblia encontramos muchos versículos bíblicos que hablan sobre confesar el pecado o exponer el pecado, ¿no? Voy a leer algunos versículos. En Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. En Juan 3:19 dice: y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Algunos de la importancia de exponer, de sacar afuera el pecado. Y van a ver que hoy saqué bastante partes del libro El Centro del Universo, que hace poco se hizo un seminario para parejas, donde se leyó este libro, Centro del Universo, Core of the Universe, que es de la agrupación High Noon, o Sol de Mediodía, ¿no? Voy a leer esta palabra de nuestro fundador, el Padre verdadero, que dice así: el asentamiento del sol de mediodía es posible cuando no hay sombras. Cuando la mente y el cuerpo se hacen uno, la sombra desaparece. Cuando una pareja se hace uno, la sombra desaparece. La sombra se puede proyectar en cualquiera de las 4 direcciones. Sin embargo, al mediodía, cuando uno se para en el centro, no hay sombras. Ustedes deben tener este tipo de relaciones con sus padres, cónyuge, hijos y hermanos. Solo entonces puede Dios ser posicionado como el dueño de las 8 etapas del amor. Si no pueden establecer una posición del sol del mediodía, no importa la cantidad de dedicación que ofrezcan. Sin establecer esta posición del sol del mediodía libre de sombras, no podrán ir o estar con Dios, que no tiene ni pizca de sombra, porque ustedes no están en una posición perpendicular, ¿no? Ustedes deben establecer esa posición en la que no proyectan sombra alguna por toda la eternidad. Y busqué un poco en este momento en internet también acerca del sol del mediodía, y hay pocos momentos en el año, ni siquiera sé que si es todo el año, pero hay muy pocos momentos donde realmente no hay ni una sombra. Te parás y había fotos, ¿no?, donde no se proyectó ni siquiera 1 milímetro de sombra. Son pocos momentos. Y para mostrar un poco lo que también se enseña mucho en la educación del carácter, en el orden natural del universo, ¿no?, como la relación perpendicular, el centro de la galaxia, el Sol, la Tierra y los planetas del costado.
Y bueno, en las posiciones de la familia también, el sol del medio sería el amor verdadero, los abuelos, los padres en una posición vertical, los hijos también, marido y esposa horizontal y hermanos mayores de atrás para adelante, ¿no? Entonces, un poco muestra las posiciones de acuerdo al sol del mediodía. El próximo. El mediodía, otra frase más del Padre, dice: el mediodía es el momento donde la luz del sol es más brillante, no hay oscuridad en ninguna parte, solo el brillo que impregna la atmósfera es la condición de plenitud y de que nada hace falta. Y en el Chonseongkyong, el Padre habla mucho sobre la sinceridad, mueve al cielo. Y siempre me acuerdo, ¿no?, de nuestro tiempo en Venezuela, cuando estábamos trabajando ahí. Un hermano que era misionero también ahí decía siempre: lo único que tenemos en común con Dios es la sinceridad absoluta. Entonces, si queremos penetrar la oración y conectarnos con Dios, la única manera de hacerlo es ser absolutamente sinceros con nosotros mismos, ¿no? Absolutamente sinceros. Y es un ejercicio que nosotros tenemos que hacer. No es tan fácil, no es que se consigue de una vez, ¿no? Pero ese ejercicio de realmente ser absolutamente sincero, porque a veces ni siquiera estamos absolutamente sinceros con Dios, ¿no? Y menos con las personas que están con nosotros. Próximo. Entonces, ¿cómo vivimos un estilo de vida de sol del mediodía? Podemos mirar desde el punto de vista de Dios, no desde el nuestro. Cuando vivimos en el asentamiento del sol del mediodía, estamos alineados con el ideal de Dios en todas nuestras relaciones. Los padres y los hijos tienen conversaciones abiertas y continuas sobre todo, ¿no? Esa es, creo que la clave, ¿no? La conversación tiene que ser totalmente abierta, sin juzgar. Ese también es un punto que siempre hay que recalcar. Cuando un hijo se abre totalmente a uno, o cuando un miembro confiesa algo al pastor de la iglesia o a un hermano mayor, ¿qué hacemos con esta confesión, no? Va a depender mucho de nuestra actitud. ¿Qué hacemos con esta confesión? Si esta persona va a seguir queriendo abrirse y va a empezar a tener más y más confianza en uno. Hay que ser muy cuidadoso qué se hace con las confesiones y también con las conversaciones abiertas, ¿no? Porque la persona que lo hace deposita toda su confianza en uno. Las parejas se sienten libres de compartir sus deseos más íntimos entre sí. Las comunidades disfrutan de una cultura de confianza y aceptación en la que conscientemente elevamos y honramos la dignidad de los demás como hijos de Dios. Este nos permite pedir apoyo cuando lo necesitamos. Las virtudes importantes que crean esta cultura del sol del mediodía son la honestidad, la gracia, la integridad, la responsabilidad y el coraje. Y por eso un poco pedí esa canción, Sinceridad, porque creo que la sinceridad y honestidad son muy parecidos, ¿no? Ser honestos y ser sincero es casi, yo diría casi lo mismo. Entonces, el próximo, por favor. Vamos a hablar un poco sobre la honestidad. Las personas que intentan ocultar sus errores no pueden desarrollarse. Por otro lado, las personas honestas se desarrollan porque el universo las empuja y las apoya donde quiera que vayan. Justamente ese fue el punto que yo vi últimamente, ¿no? Las personas más honestas, que a veces parecen que no son los mejores, porque se notan los errores, las fallas de esa persona. Pero como son honestos y sacan afuera, exponen sus debilidades, Dios puede trabajar con esta persona. Si uno esconde sus debilidades y muestra totalmente
otra imagen de lo que uno realmente es muy difícil que Dios se conecte con esta persona, ¿no? Entonces, ser honestos y ser sinceros es absolutamente fundamental. La honestidad es fundamental para cualquier relación genuina. Muchos de nosotros hemos aprendido a esconder nuestros errores y pretender ser alguien que no somos, porque estamos asustados de lo que los demás pueden pensar. ¿Quién no ha pasado esto, no? ¿Quién no ha mostrado totalmente cómo es por temor a que va a ser juzgado por su papá, por su mamá, o por su figura central, o por su hermano mayor, o lo que sea, ¿no? Todos lo hemos pasado. Y a veces decimos, no, si yo se lo digo, se le va a perder la imagen que tenía de mí, ¿no? Y en mi vida, tanto en la familia como en la iglesia, como miembro interno, como miembro, muchas veces pasé por esa situación, ¿no? No sé si decirle al hermano mayor, a la figura central, mi problema, porque su imagen va a cambiar de mí. Pero cuando uno lo hace, cuando uno comparte, o de repente con una amiga, ¿no? Una amiga íntima, una amiga que vos sentís que le puedes decir todo, uno se da cuenta que cambia totalmente la relación. La relación totalmente se hace profunda a partir de ese momento. Había sido que la imagen que tenía de mí nos alejaba, y cuando cuando me desnudé ante la persona, como que nos conectamos, ¿no? Nos conectamos de corazón. Muchas veces sentimos que es imposible que alguien pueda confiar y aceptarnos completamente si conociera nuestras faltas. Ser honestos sobre nosotros mismos hacia otras personas y a quienes les importamos nos permite experimentar amor real e incondicional. Recién ahí, una vez que nosotros nos hemos expuesto a la otra persona y la otra persona responde con cariño, con amor maternal, con entendimiento, recién ahí es amor real. Hasta ahí no era amor real, porque no me conocía, ¿no? De ahí también la importancia del matrimonio. Yo creo que el matrimonio es el único lugar donde no podemos esconder por mucho tiempo nuestra naturaleza, nuestros problemas, no podemos esconderlo, porque estamos las 24 horas juntos. Entonces, hasta parece que uno se hace peor persona al tener un matrimonio, pero no es así. Todo lo que salió lo tenía adentro, simplemente salió, simplemente expuse mis debilidades. Entonces, la importancia de la honestidad, ¿no? El próximo, la gracia. Habrán adversidades, pero cuando estas se superen, la gracia de Dios se derramará sobre ti. No importa cuán violenta sea la tormenta, será seguida por la salida del sol. Y hoy cuando cantamos la canción Luz Celestial, realmente tiene un poco esto, ¿no? Dice, en medio del oscuro mar, faro de luz guíame, o nubes vendrán, pero aún así resplandece el Dios de amor, ¿no? Dios sabe quiénes somos, Dios sabe qué hacemos, ¿no? Porque al esconderlo no es que Dios no lo sabe, ¿no? Él sabe, y su única alegría es de que nosotros podemos ser sinceros con Él, ser sinceros, confesarlo y arrepentirnos. Son pasos que son necesarios. A diferencia de Dios, tendemos a juzgar las deficiencias de una persona en lugar de ver su valor original. Aunque no aprobamos el comportamiento, podemos amar a la persona como a un hijo de Dios. La gracia es un elemento necesario que nutre nuestro espíritu. La gracia es la experiencia del perdón y el amor incondicional, ¿no? Nosotros muchas veces rápidamente juzgamos o decimos, mira cómo le va mal a esta persona, ¿no?
no significa que tenemos que amar el pecado, amar las cosas malas, pero Dios nos ama igual, ¿no? Entonces nosotros también, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a alguien siendo también personas de naturaleza caída, con naturaleza caída, ¿no? No tenemos ni un derecho menos que Dios, y Dios no lo hace, ¿no? Y integridad era otro punto. Brinda el ideal con tus palabras, muestra la práctica con tu carácter y da amor con el corazón. Vivir con integridad significa que honramos y practicamos nuestros ideales. No tenemos que nunca dejar de ser íntegros, a pesar de pasar por dificultades, a pesar que vendrán nubes, vendrán tormentas, no perder la integridad, ¿no? Y al conocer el principio divino, nosotros muy claramente sabemos cuál es el camino que debemos seguir, ¿no? No solamente emocionalmente lo sabemos, como ocurre muchas veces, quizás en iglesias cristianas que se basan mucho en la emoción. Nosotros hasta intelectualmente sabemos muy claramente cuál es el ideal de Dios, cuál fue el problema de la caída humana, cuál es la historia de la restauración. Entonces, si en un momento no podemos sentir el amor de Dios o sentir la presencia de Dios, ahí tiene que entrar nuestro intelecto. Y ahí intelectualmente podemos decir, no, pero en ese momento no lo puedo sentir, pero lo sé, ¿no? Lo conozco, lo sé y lo tengo que seguir. Y bueno, ese es integridad, no perder la integridad, no... Es algo que yo veo mucho reflejado lo vi muy reflejado en Corea. Corea es un país, obviamente, que nosotros creemos que fue preparado por Dios, ¿no? Para la segunda venida y todo. Pero no importa las dificultades que pasan la gente, hasta económicamente pueden ser las personas más pobres, ellos no pierden su integridad. Vos podés ir de la casa más pobre, ellos tienen un estándar tan alto que te sentís mal al entrar ahí, ¿no? Entonces ese fue algo que a mí me chocó. Acá muchas veces yo veo cuando hay una pobreza extrema, las personas hasta pierden su integridad en el mundo occidental, ¿no? Y tiran toda la basura, ¿no? Solamente porque lo están pasando mal materialmente. Y yo creo que eso es algo que nosotros realmente podemos aprender, especialmente de nuestros hermanos y hermanas del Oriente, ¿no? Yo sé que en Corea, Japón, en Asia en general, tienen totalmente otra manera de ver esto y tienen la integridad realmente profundamente impregnados en su ser de una historia de miles de años. Responsabilidad. Se necesitan compañeros en la vida de fe. Quien no tiene compañeros se siente muy solo. Si tienen un compañero, pueden complementarse y protegerse mutuamente. De esa manera surgirá un camino para poder superar las dificultades circunstanciales. Si no tienen un compañero, tienen que resolver todo arbitrariamente. Acá hablamos un poco con mi esposo en esos días de eso, ¿no? La importancia primero también de tener a alguien en el cual podemos confiar, ¿no? ¿No? Una amiga íntima, un amigo íntimo, pero también la pareja, ¿no? Es importante tener a alguien con quien compartir. Justamente hablamos sobre la vida de los sacerdotes y los monjes, ¿no? Nosotros sabemos cómo cayó la moralidad de los sacerdotes y de los monjes, ¿no? Todos sabemos, todo está saliendo a la luz que está plagado de homosexualismo, de como pedofilia, todo está dentro del ambiente de la cúpula, ¿no? Donde están los sacerdotes, y no porque ellos quizás entran con esa motivación, quizás sinceramente ellos querían ofrecer su vida a Dios,
lo más probable que ellos, su decisión fue sinceramente ofrecer su vida a Dios y hacer este sacrificio. Pero es muy, muy difícil mantenerse solo. Es muy difícil si no tienes una compañera o un compañero de mantenerte bien, recto, correcto, solo, ¿no? Y creo que aunque en un tiempo quizás fue importante, pero hoy por hoy creo que es muy importante que empiecen a pensar en esto. Próximo. Vamos a hablar un poco sobre la importancia de ser transparentes y sinceros, tanto como individuo, como organización, sociedad y país. Entonces es muy doloroso venir a la luz y ser expuesto. Pregunta, ¿no? Sí, es doloroso. Hay quebranto, hay lágrimas. Toda la imagen que tienes de ti mismo es destruido. La luz va a destruir todo lo que piensas acerca de quién eres. Más confesamos, más nos damos cuenta de todos los errores que hemos cometido, ¿no? Más se expone nuestro problema, más nos damos cuenta. Entonces parece que viene la verdad o viene la luz y vino el infierno a mi casa, ¿no? Sin embargo, no tengas miedo porque eso es bueno, es una luz sana. Dios no expone tu pecado para reírse de ti o para burlarse de ti o ridiculizarte. Él expone tu pecado para poder hacerte uno de sus hijos, ¿no? Realmente el principio divino es como una luz que está encima de nosotros y que expone mucho nuestra naturaleza caída, nuestros pecados y bueno, solamente si hay luz, si luz se pone por encima de lo que está pasando, hay restauración. ¿Cuántas veces hemos escuchado, no? Solamente Dios puede solamente empezar a restaurar si se expone, si empezamos a confesar y arrepentirnos. Y no es solamente yo como individuo. No sé, últimamente si ustedes han escuchado un poco sobre la persecución que está pasando en nuestro movimiento en Japón. Es terrible, pero por otro lado, yo creo que es muy bueno. Es muy bueno porque nos permite a nosotros de ver qué podemos mejorar, cuáles son los errores cometidos y así también como se exponen las cosas malas, se exponen las cosas buenas que se ha hecho, ¿no? Ahora voy a hablar un poquito sobre en qué sentido es importante. El pueblo de Israel, si uno lee la Biblia, realmente fue el peor pueblo que nos podemos imaginar. Hicieron de todo. Pero el Padre una vez dijo, parece que Israel fue un pueblo, acá hay un versículo que habla de eso, dice que el Señor condenó a Israel por su deshonestidad y avaricia, su violencia y su idolatría. Establece la promesa de Dios que en los últimos días, cuando Israel se arrepiente y vuelva con Él, tendrá misericordia del pueblo. Bueno, parece realmente que Israel fue un pueblo nada bueno, ¿no? Entonces, una vez el Padre verdadero dijo que Dios pudo seguir trabajando con Israel porque sus pecados fueron expuestos. Los demás pueblos eran 1000 veces peor, los que rodeaban a Israel. Pero ellos escondían sus pecados y Dios no pudo trabajar con ellos porque no había forma de restaurar un país, una nación que no expone sus pecados. Ninguna nación no tiene debilidades y pecados. No importa cuánto elevamos a Paraguay. Oh no, Paraguay es un país religioso, está en contra de la ideología de género, es bueno, es esto y aquello. También tenemos muchas cosas y tendemos, que más adelante dice, tendemos a taparnos con el manto de la religión o la posición. Por decir que somos un país católico, religioso, tapamos todos los pecados que se están cometiendo. Se puede hacer
exponer los pecados, exponer las debilidades voluntariamente, o si no, Dios lo va a hacer obligatoriamente. Y últimamente estamos viendo muchas cosas que están saliendo. En muchos colegios ha habido problemas de abuso. Todavía están tratando de esconder lo más posible, pero no sirve, ya no sirve, ¿no? Tenemos que estar dispuestos, ¿no? Miren un poco Estados Unidos, ¿no? Nosotros sabemos que Estados Unidos tiene muchísimos problemas. Tiene el homosexualismo totalmente expuesto, permite matrimonios entre el mismo sexo. Parece que es el peor país del mundo, pero sigue siendo el país providencial. Estados Unidos, Japón y Corea siempre sigue siendo un país providencial. ¿Y por qué Dios puede seguir usando a Estados Unidos? Porque se está exponiendo sus pecados, están a la luz. Entonces nosotros podemos decidir. Lo peor es cuando no sabemos lo que está ocurriendo y nos envuelven en el pecado, y cuando ya estamos adentro nos damos cuenta. Es mucho peor que vos sabés, bueno, mira, ahí está la ideología de género. Yo no creo en la ideología de género, yo creo en esto. Y vos podés decidir, pero cuando lo hacen tan sutilmente de que no te das cuenta y esconden el pecado. Yo vi acá en Paraguay diputadas que son lesbianas hablar en contra de la ideología de género. Ellos internamente defienden la ideología de género, pero saben que el pueblo no lo quiere y hablan en contra. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Están realmente exponiendo el pecado o lo están tapando, ¿no? Tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no? Entonces muchas veces Dios va a elegir una persona que decimos, pero ¿cómo Dios puede elegir a esa persona para trabajar? Pero porque, aunque no es tan bueno, pero por lo menos se arrepintió, hizo un cambio y se expuso su pecado, ¿no? Entonces, hay que pensar mucho en esto, no esconderlo. Siempre tenemos a alguien con quien nos sentimos en confianza para hablar y tratar de hablar, de confesar, arrepentirnos y empezar de nuevo. La restauración no puede empezar, voy a ir más abajo, si los pecados están escondidos. Esto es así para un individuo, como para una sociedad, una nación y un mundo. Quizás muchos de nosotros en algún momento pensamos, no, yo lo voy a superar solo. Tengo un problema, pero lo voy a superar solo. No lo vamos a superar solo. Mínima condición para que Dios pueda empezar a restaurarnos como personas es confesar el pecado y recién ahí, y arrepentirnos, y recién ahí podemos empezar a restaurar nuestro ser, ¿no? Nuestro yo. Próximo. También busqué un poco sobre la transparencia, porque dije un poco para mostrar los países cómo están, ¿no? Y este libro, Transparencia y Liderazgo, es muy bueno. Si ustedes lo pueden encontrar en internet, lo pueden leer. Tiene 4 aspectos claves sobre la transparencia que genera confianza. El primero es el buen gobierno. Hay que ser ético y transparente, ¿no? Nosotros también, como organización, como personas, tenemos que ser ético y transparente. No importa lo que la gente piensa, ¿no? Tenemos problemas, pero ¿quién no tiene? Tenemos que ser transparentes. Recién ahí vamos a poder, Dios va a poder trabajar con nosotros y nos va a poder bendecir. La información ha de ser clara, transparente, directa y en el lenguaje del cliente, ¿no? Ahí yo pensé mucho en los cambios que está haciendo nuestro movimiento últimamente en el servicio dominical y en todo, ¿no? Ahí dice, tenemos que usar el lenguaje del cliente, o acá en este caso el lenguaje del invitado, ¿no? Para que se sienta atraído. La comercialización de los productos, servicios y su propia composición ha de ser honesta y adaptable a las necesidades del consumidor. Acá ahí puse servicios abiertos, lo que ya estamos haciendo.
O sea, el producto ha de ser honesto en su concepción y en su prestación. Y número 4, la organización ha de reconocer sus errores y corregirlos. Es decir, se deben definir unos procesos claros de gestión de las reclamaciones que aseguran la correcta respuesta y atención a cualquier incidencia o error por su parte. Entre ellos podemos citar certificaciones de calidad en los procesos de reclamación. Bueno, ese es más para producto, pero bueno, podemos aprender de eso, ¿no? Tenemos que reconocer nuestros errores, no vamos a perder ninguna posición por eso y corregirlos. No solamente reconocerlos, sino corregirlos. Y bueno, ahí no se ve muy bien, pero estaba viendo honestidad por país. Si ustedes miran bien, Suiza, Dinamarca, Noruega, Suecia, Holanda, Nueva Zelanda, República Checa, Polonia, Australia, Alemania, son todos países que no están mal económicamente. Después la lista seguía, ¿no? Y nosotros estábamos en los últimos 30, que es bastante bajo, pero hay todavía más bajo, ¿no? Es importante ser transparente. Es importante como país ser transparente, ¿no? Y yo creo que en tenemos que ayudar también. El país refleja nuestro movimiento, siempre decimos. Si nosotros podemos ser transparentes, podemos reconocer nuestros errores, corregirlos, el país va a hacer lo mismo. El próximo. Bueno, entonces, ¿cómo tratar a esta exposición de debilidades y de pecados? Es con amor verdadero, ¿no? Siempre amor verdadero. Entonces, ¿qué clase de amor es el amor verdadero? Ahí vamos a leer un poco las palabras del padre del Johnson Kyung, que ya lo hemos leído miles de veces, pero creo que siempre es bueno. La esencia del amor verdadero del Dios absoluto no radica en que los demás los sirvan a ustedes, más bien cuando ustedes sirven y viven por el bien de los demás. Es el amor que da y olvida que ha dado y continúa dando sin parar. Es el amor que da con gusto, es el corazón del placer, es el amor de una madre amamantando a su hijo en sus pechos. Es el amor expresado a través del sacrificio, cuando con gozo un hijo actúa con piedad filial hacia sus padres. Es un amor tal como Dios lo expresó cuando creó a la humanidad. Un acto que requiere un amor absoluto, único, incambiable y eterno, que da sin condiciones o expectativas de recibir algo a cambio. Así tenemos que tratar a cualquier persona que tiene la confianza de venir a nosotros a compartir sus debilidades o sus errores, ¿no? Con este amor, corazón de amor verdadero. El próximo. Entonces, como el tema del sermón es la era de la mujer, yo justamente estoy leyendo el libro que dice La Dama de Fe, ahí abajo. Ella es la esposa del que fundó la Iglesia Universal de Brasil. Y es muy interesante. Si ustedes pueden conseguir ese libro, es el fiel reflejo lo que pasa. Primero lo que pasó en nuestra Madre Verdadera. Te conectas mucho más con nuestra Madre Verdadera a través de leer este libro. Luego cuando termino se lo puedo prestar, yo lo tengo en español. Ella expone todo en este libro, todas las luchas que tuvo y todas las debilidades. Pasó las 1001, pasó realmente una vida llena de sacrificio, llena de dolor, de persecución, de ser juzgada, mal entendida, y ella fue prácticamente la única que tuvo fe en su esposo cuando él empezó con la Iglesia Universal. Ellos empezaron en una favela, nada, con el único deseo de querer ayudar a la gente a salir de la miseria, porque los vieron inmersos en una miseria física y espiritual. Y ellos sentían que si ellos podían, que esta persona podían cambiar, podían tener fe en Dios,
milagros podían ocurrir y ellos podrían salir de eso. Hoy por hoy, creo que es la iglesia más grande del mundo. Ellos están en 100 países. No sé si se acuerdan de esa iglesia, Pare de Sufrir, ¿no? Argentina estaba lleno en un momento, ¿no? Está bien, por ahí cometieron muchos errores y bueno, al final tampoco no se conectaron probablemente con nuestro Padre, que hubiera sido ideal. Pero aprendí mucho de ellos. Aprendí también que si realmente nuestra motivación, nuestro deseo es ayudar a los otros, la gente va a venir, ¿no? Ese me hizo reflexionar. ¿Con qué motivación, con qué corazón estamos testificando a la gente? ¿Realmente queremos ayudarlos? ¿Realmente queremos ayudarlos, no? Nosotros tenemos el principio divino que nos da un propósito en nuestra vida. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de darlo a alguien, ¿realmente nuestra motivación es ayudar a esa persona? Si este puede ser mi motivación siempre, no me voy a cansar. Las personas van a venir miles y las puertas se van a abrir. Yo creo que es un momento de reflexionar qué es realmente, cuál es nuestra motivación en hacer Mesías Tribal, en hacer Familias Chongo, en lo que sea, ¿no? ¿Cuál es mi motivación? Justamente hoy en el noticiero se habló sobre la mutilación genital femenina, ¿no? Que era el día donde se conmemora la lucha en contra de eso. Bueno, la segunda ahí es Waris Tirie, la que escribió ese libro Flor del Desierto. Ella recibió el premio Sunhak de la Madre Verdadera por ser una luchadora contra este problema, ¿no? De la mutilación genital femenina en África. Este libro también es muy interesante. Yo lo leí cuando yo tenía quizás 12 o 13 años. Yo ya lo tenía, no sé, lo agarré y lo leí. Hay también una película de esto, muy interesante, si lo pueden encontrar, lo pueden ver. Bueno, como ustedes ven, están surgiendo muchísimos libros de mujeres, ¿no? Yo acá no puse, pero hay un libro que leí hace poco de una menonita que se llama Elizabeth Thyssen. Ella escribe su vida en los campos de concentración en Rusia, en Siberia. Ella, la verdad que hay gente que no puede terminar de leer el libro porque es puro sufrimiento, desde el comienzo hasta el final. Y el libro se llama Lo que un corazón puede aguantar, ¿no? Y entonces ella, a pesar de todo lo que pasó, ella aguantó hasta el final y logró salir de esa situación, ¿no? Entonces, muy interesante también, no sé si está en español, yo lo leí en alemán, así que creo que se llama El diario de Elizabeth Thyssen, es muy, muy interesante. Bueno, yo soy corta, así que ese es lo que tenía que para compartir hoy. Entonces voy a terminar con una oración. Amado Hanan Pomonim, Padre, Madre Celestial, queremos siempre, cada vez cuando nos conectamos contigo, ir ante ti con toda nuestra sinceridad. Padre, nosotros sabemos que este mundo es lejos de ser el mundo que tú habías planeado en el comienzo, pero también sabemos, Padre, que por primera vez en la historia humana nosotros entendimos el ideal que tuviste en el comienzo, entendimos cuál fue la caída del ser humano y de que a partir de este mismo instante trabajaste para restaurar a la humanidad de vuelta a tu hogar original. Padre, queremos orar que por la fortaleza, el coraje de cada uno que está aquí presente y de todo nuestro movimiento, de ser absolutamente sincero, honesto, de arrepentirnos de nuestros errores y de dejar que tú puedes sanarnos y actuar a través de nosotros. Padre, aquí hay tantos
grandes líderes preparados por ti. Por algo vinieron acá, Padre, por algo fueron llamados. Solamente necesitamos abrir absolutamente nuestro corazón, ser sinceros con nosotros mismos, arrepentirnos y realmente dejar que tú actúes a través de nosotros. Por favor, Padre, danos realmente este corazón, este coraje para hacerlo, y te pedimos que tú puedes bendecir a cada uno de los que están aquí presentes y los que van a escuchar también después el sermón. Te ofrecemos todo a ti en el nombre de la familia Juliana, de una familia bendecida central. Amén.